El sol de la mañana se colaba por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos dorados sobre el viejo suelo de baldosas. Olía a café recién hecho y a tierra húmeda, el aroma de mi vida entera. Llevaba sentada en la misma silla de madera desde hacía una hora, con la taza enfriándose entre mis manos. No la había probado. Mis ojos estaban fijos en la pantalla de mi celular, que descansaba sobre la mesa. El número seguía ahí, tan grande, tan irreal, que parecía un error de imprenta. 25,000,000, 25 millones de pesos. Mi mano temblaba ligeramente al acercarla al teléfono. Era el dinero de la compensación del gobierno, el pago por las tierras que mi familia había poseído por generaciones, las mismas tierras que yo había cuidado durante los últimos 30 años como si fueran mi propia piel. Suspiré, un sonido que pareció ser absorbido por el silencio de la casa vacía. La soledad era una vieja conocida, una manta pesada con la que me había arropado durante la mayor parte de mis 58 años. Recordé la última conversación con mi padre, ya en su lecho de muerte. Su mano, frágil y manchada por la edad, apretaba la mía. Renata, me había dicho con un hilo de voz, tú eres la guardiana de esta tierra. Tu hermana Valeria, ella eligió otro camino. Por eso, ante la ley, todo esto es tuyo. Te lo ganaste. Tío Roberto, que era notario, se había encargado de que cada papel estuviera en orden, dejándome como única titular y representante legal. Valeria lo sabía. Claro que lo sabía. Pero para ella siempre había sido un simple formalismo, un trozo de papel que no significaba nada frente al poder de la sangre. Para mí era la prueba de una vida de sacrificio. El teléfono vibró sobre la mesa, sobresaltándome. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco doloroso. Valeria. Hacía 6 meses que no hablaba con ella, desde aquella breve y fría llamada de Navidad. Deslicé el dedo con torpeza para contestar. Hola, dije, mi voz sonando extraña en el silencio. Hermanita, Renata, ¿cómo estás? La voz de Valeria sonaba empalagosa, como miel derramada sobre un postre demasiado dulce. Era un tono que no le había escuchado en años, el tono que usaba de niña cuando quería algo. Estoy bien, Valeria. ¿Y tú? ¿Todo bien por la Ciudad de México? Todo perfecto. Oye, te llamaba porque te he estado pensando mucho. En serio, ¿cómo te has sentido? ¿Sola? La palabra sola me golpeó como una piedra. Igual que siempre, supongo, respondí, incapaz de fingir. Se rió, una risita nerviosa. Ay, hermanita, no seas así. Oye, te paso a mi mamá, que está aquí conmigo y se muere de ganas de saludarte. Antes de que pudiera protestar, la voz de mi madre, doña Carmen, llenó la línea. Tenía 79 años y su voz, aunque frágil, todavía conservaba ese filo de autoridad que siempre había usado conmigo. Renata, hija, ¿estás ahí? Sí, mamá, aquí estoy. Qué bueno. Tu hermana me contó la noticia del dinero. Es mucho, Renata, demasiado. Hizo una pausa y supe lo que venía. Era el mismo tono que usaba cuando me decía que un vestido era demasiado bonito para mí, o que un pretendiente era demasiado bueno para mí. Hija, me preocupas, dijo finalmente, y cada sílaba era una obra maestra de falsa compasión. Estás muy sola para tanto dinero. Es una responsabilidad muy grande para ti. No fue una pregunta, fue una sentencia, un veredicto. En esa frase
Mi madre no estaba expresando preocupación, estaba declarando mi incompetencia, estaba invalidando mis 58 años de vida, mi autosuficiencia, mi capacidad para manejar mi propia existencia. Estaba diciendo, sin decirlo, que yo era demasiado pequeña, demasiado insignificante para algo tan grande. Colgué el teléfono sin despedirme. El café se había quedado helado, el sol ya no parecía tan cálido, y el número en la pantalla del celular de repente se sentía como el peso de una lápida. Las palabras de mi madre, «Estás muy sola para tanto dinero», no eran nuevas. Eran simplemente la versión más reciente, la más afilada, de un cuchillo que mi familia había estado clavando en mi espalda durante toda mi vida. La llamada telefónica abrió una puerta en mi memoria, una puerta que normalmente mantenía cerrada con cerrojo, y me encontré caminando por los pasillos de mi propio Museo del Dolor, un lugar silencioso y polvoriento donde cada objeto expuesto era un recordatorio de una herida, de una injusticia, de una pieza de mí misma que había sido sacrificada en el altar de la felicidad de mi hermana Valeria. Me levanté de la mesa de la cocina y caminé hacia el viejo baúl de madera que guardaba al pie de mi cama. Lo abrí. El olor a naftalina y a tiempo encapsulado llenó mis pulmones. Busqué debajo de unas viejas colchas y saqué la primera pieza de la exhibición. Era un trozo de tela, un brocado de seda color marfil con pequeñas flores bordadas en hilo de oro. Tenía 20 años cuando la compré. Había trabajado los fines de semana durante 2 años en la tienda de abarrotes del pueblo, ahorrando cada peso, soñando con el vestido que me haría para mi graduación. Era el objeto más hermoso y caro que jamás había poseído. Una semana antes de la fiesta, Valeria, que entonces tenía 18, anunció que se casaba. Una boda improvisada, casi una fuga, con un novio que apenas conocíamos. No tenía vestido. Vio mi tela extendida sobre la mesa del comedor y sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. «Renata, por favor», suplicó, «es el día más importante de mi vida». Le dije que no, que era para mi graduación. Fue entonces cuando mi madre intervino. «No seas egoísta, Renata», me dijo con esa calma glacial que era peor que cualquier grito. «Tu graduación es solo una fiesta. Esto es una boda. La felicidad de tu hermana es primero». Esa noche, mientras yo lloraba en silencio en mi cuarto, escuché el zumbido de la máquina de coser de mi madre, transformando mi sueño en el de Valeria. Fui a mi graduación con un vestido prestado. Valeria se veía radiante en su boda. Nunca me dio las gracias. La tela seguía ahí, en el baúl, porque después del divorcio de Valeria, un año después, me la devolvió en una bolsa, arrugada y con una mancha de vino. «Ya no la necesito», dijo, como si me hiciera un favor. Cerré los ojos, pero otra pieza del museo apareció ante mí, tan vívida como si estuviera sucediendo en ese mismo instante. Estaba en la sala, con una maleta a medio hacer sobre el sofá. Tenía 25 años. Una amiga de la universidad me había invitado a un viaje a Oaxaca, a ver el Guelaguetza. Era la oportunidad de mi vida. La única vez que alguien me había invitado a salir del pueblo, estaba temblando de emoción. La noche antes de partir, mientras guardaba mi cámara fotográfica, mi madre entró en mi cuarto, caminando con una cojera exagerada. «Ay, hija», se quejó, llevándose una mano a la espalda. «Este dolor me está matando. No creo que pueda levantarme de la cama en días». Mi padre trabajaba todo el día en el campo. Valeria vivía en Puebla, estudiando una carrera que nunca terminó. Sabía lo que significaba. Cancelé el viaje. Me quedé a cuidar de mi madre, a hacerle tés y a ponerle compresas calientes.
El día que se suponía que yo debía estar en Oaxaca, Valeria llegó de visita sorpresa. Mi madre se levantó de la cama como si nada, su dolor de espalda milagrosamente curado. Se rieron juntas en la cocina mientras yo lavaba los platos, escuchando los planes de Valeria para irse de vacaciones a la playa con sus amigas. La decepción fue tan amarga que sentí su sabor en la boca durante meses. Aparté la tela y busqué más adentro del baúl. Mis dedos encontraron algo duro y rectangular. Lo saqué. Era mi viejo cuaderno de dibujo, con la tapa de cartón desgastada por el tiempo. Lo abrí y las páginas amarillentas revelaron un mundo que había olvidado que existía. Dibujos a lápiz, detallados y llenos de vida, de las plantas de mi jardín, la bugambilla que trepaba por la pared, las delicadas flores del jazmín, la majestuosidad de un viejo maguey. Recordé la paz que sentía al sentarme bajo el pirul, con el cuaderno en mi regazo, tratando de capturar la esencia de cada hoja, de cada pétalo. Era mi secreto, mi santuario. Un día, Valeria me encontró dibujando. Tenía 14 años. Se paró detrás de mí, mirando por encima de mi hombro. «¿Qué haces?», preguntó con un tono burlón. «Dibujo», respondí en voz baja. Ella soltó una carcajada. «Qué pérdida de tiempo. Pareces una viejita haciendo garabatos». Corrió a contárselo a mi madre, quien vino y me quitó el cuaderno de las manos. «Valeria tiene razón, Renata», dijo, hojeando las páginas con desinterés. «Hay cosas más útiles que hacer en la casa. Deja de perder el tiempo con estas tonterías». Ese fue el día que dejé de dibujar. Cerré el cuaderno y lo guardé en el baúl, y con él guardé una parte de mi alma. La última pieza del museo no estaba en el baúl, estaba en mi memoria, fresca y dolorosa. La Navidad pasada, mi padre ya había fallecido y la casa se sentía más grande y más fría. Pasé semanas tejiendo una bufanda para mi madre. Usé la lana más suave que pude encontrar, de un color azul profundo como el cielo al anochecer. Cada puntada estaba llena de amor, de la esperanza infantil de que, quizás esta vez, mi esfuerzo sería visto, sería valorado. El día de Nochebuena nos sentamos a cenar. Le di mi regalo. Ella lo abrió, murmuró un qué bonita y la dejó a un lado de su silla. 10 minutos después llegó Valeria, tarde como siempre. Le entregó a mi madre una bolsa de una tienda departamental. Dentro había un pañuelo de seda, brillante y llamativo, probablemente comprado en oferta. Mi madre soltó una exclamación de alegría. «¡Ay, mi vida! ¡Qué belleza! Siempre sabes exactamente lo que me gusta». Se lo puso de inmediato. Usó el pañuelo de Valeria durante toda la noche, acariciándolo, mostrándoselo a las pocas visitas que llegaron. Mi bufanda, la que contenía horas de mi vida, permaneció en el suelo, olvidada. Cerré el baúl de golpe. El sonido retumbó en la habitación silenciosa. Ya no era tristeza lo que sentía, era una rabia fría, una claridad cortante. Cada uno de esos recuerdos era un eslabón de la misma cadena que ahora intentaban usar para atarme de nuevo. El vestido, el viaje, el cuaderno, la bufanda, no eran incidentes aislados. Eran una estrategia, una forma de mantenerme pequeña, dependiente, invisible. Y ahora los 25 millones no eran una bendición, eran la prueba final. Eran el escenario donde se representaría el último acto de esta larga y dolorosa obra de teatro. Pero esta vez me di cuenta con una certeza que me heló los huesos. Yo no iba a ser solo una actriz secundaria. Esta vez yo
iba a escribir el final. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio tenso, cargado de palabras no dichas. Yo me movía por la casa como un autómata, haciendo mis tareas diarias, pero mi mente trabajaba a marchas forzadas. Sabía que vendrían. La llamada de mi madre no había sido el final, sino el comienzo de la ofensiva. El sábado por la mañana, mientras regaba mis dalias, escuché el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. No era el coche viejo y destartalado de algún vecino. Era el sedán nuevo y brillante del marido de Valeria. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La intervención había comenzado. Aparecieron en mi puerta como si fueran una delegación de las Naciones Unidas en una misión de paz. Valeria, vestida con unos pantalones de lino y una blusa de seda que gritaban mujer de ciudad, llevaba una caja de una pastelería cara. Mi madre, doña Carmen, caminaba detrás de ella, con una expresión de mártir ensayada en el rostro y llevando una cafetera de prensa francesa, como si el café de grano que yo usaba todos los días no fuera lo suficientemente bueno. «Hermanita», exclamó Valeria, dándome un beso en la mejilla que se sintió frío y seco. «Te trajimos unos pastelitos. Este café que te va a encantar». «No se hubieran molestado», dije, haciéndome a un lado para dejarlas pasar. Se instalaron en mi cocina como si fuera territorio conquistado. Valeria colocó los pasteles en el centro de la mesa con un gesto grandilocuente. Mi madre empezó a preparar su café, criticando en voz baja la calidad de mi agua. Yo me senté, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, sintiéndome una extraña en mi propia casa. La conversación empezó con trivialidades. El clima, la mala calidad de las carreteras, lo descuidada que se veía la plaza del pueblo. Era una cortina de humo, y yo lo sabía. Finalmente, después de que Valeria diera el primer bocado a un éclair, fue al grano. «Bueno, Renata», dijo, limpiándose las comisuras de los labios con una servilleta de papel. «Mamá y yo hemos estado hablando mucho, y estamos muy preocupadas por ti». Mi madre asintió, con los ojos llorosos. «No duermo pensando en ti, hija. Sola aquí, con esa fortuna. Hay mucho malviviente suelto». «Exacto», continuó Valeria, adoptando un tono de experta. «Gente que se aprovecha de las personas buenas y confiadas como tú. Por eso hemos tomado la iniciativa de buscar ayuda profesional». Deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa, deteniéndola justo frente a mí. La abrió. Dentro había una pila de documentos impresos con un lenguaje legal que me mareó. En la parte superior, en negrita, se leía «Propuesta de fideicomiso de administración patrimonial». Un amigo de mi esposo, que es un genio de las finanzas, nos preparó esto, explicó Valeria, señalando los papeles con una uña perfectamente manicurada. «Es un fideicomiso. La idea es simple. El dinero se pone en un lugar seguro, protegido, y un administrador se encarga de todo, de las inversiones, de los impuestos, de que nadie te estafe. Tú no tendrías que preocuparte por absolutamente nada». La miré fijamente. «¿Y quién sería ese administrador?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Valeria sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bueno, para que todo quede en familia y sea de total confianza, yo sería la fideicomisaria, la administradora. Yo me encargaría de darte una mensualidad generosa para tus gastos, y el resto del capital se invertiría para que crezca y esté seguro para tu futuro, para el futuro de la familia». Ahí estaba, la palabra clave. Familia, su futuro. Yo solo era el recipiente,
la dueña temporal de un dinero que ellas ya consideraban suyo. ¿Una mensualidad?, repetí, mi voz apenas un susurro. Claro, dijo mi madre, interviniendo con entusiasmo, para que no te falte nada, para tus medicinas, tu mandado, lo que necesites. Tu hermana se encargaría de que vivas como una reina. Vivir como una reina, con mi propio dinero dosificado por mi hermana menor. La humillación era tan profunda que me dejó sin aliento por un segundo. Hojeé los papeles. Vi mi nombre, Renata Cruz, y al lado espacios para mi firma. Vi el nombre de Valeria Cruz de González, en la sección de fideicomisaria y apoderada legal con poderes irrevocables. Irrevocables. Querían que les entregara mi vida en una bandeja de plata, firmada y sellada. Levanté la vista. No voy a firmar esto, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. La sonrisa de Valeria se congeló. ¿Cómo dices? Que no, es mi dinero. Yo decidiré qué hacer con él. El rostro de mi madre se contrajo en una mueca de decepción. Pero hija, no lo entiendes. Es por tu bien. Claro que no entiende, espetó Valeria, su tono dulce evaporándose de repente para dar paso a la frustración. Ese es el problema. Nunca has entendido nada. ¿Cuándo has manejado tú más de 1,000 pesos juntos? ¿Crees que administrar 25 millones es como administrar el dinero del mercado? Te van a comer viva. Se levantó de la silla, caminando de un lado a otro de mi pequeña cocina. Es que no entiendes de estas cosas, hermana. Siempre has estado aquí metida, en este pueblo polvoriento. ¿Qué sabes tú del mundo real, de los bancos, de las inversiones, de los impuestos? Nada, no sabes nada. Cada palabra era un golpe. No me defendí, solo la observé. Vi la desesperación en sus ojos, la codicia disfrazada de preocupación. Vi a mi madre asintiendo a cada insulto, validando cada palabra de desprecio. No voy a firmar, repetí, esta vez con una calma helada, y les voy a pedir que se vayan de mi casa. El silencio que siguió fue denso, pesado. Valeria me miró como si acabara de abofetearla. Mi madre se llevó una mano al pecho, fingiendo un ataque de dolor. «No puedo creer que nos estés tratando así», susurró Valeria, recogiendo su carpeta. «Después de todo lo que hacemos por ti». «Vámonos, mamá», dijo, tomando a mi madre del brazo. «No se puede razonar con ella. No está bien». Se fueron, dejando la caja de pasteles caros sobre la mesa. La miré por un largo rato. Luego la tomé, salí al patio trasero y la vacié en el montón de composta. Mientras veía a las hormigas empezar a rodear los restos de chocolate y crema, lo supe. Esto no había sido una derrota para ellas. Había sido una simple escaramuza, y la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La derrota en mi cocina no detuvo a Valeria y a mi madre, solo las hizo cambiar de táctica. Si no podían convencerme con falsa dulzura y documentos legales, intentarían aislarme, despojarme de mi credibilidad, la única moneda de valor que una mujer soltera de mi edad posee en un pueblo como el mío. Su nueva arma era el veneno del chisme y su campo de batalla, la opinión pública de nuestros vecinos. Una tarde, un par de días después de la intervención, estaba podando mis rosales cuando vi a doña Elvira, mi vecina de al lado, caminando apresuradamente hacia mi puerta. Doña Elvira era la gaceta no oficial del pueblo. Su lengua era más rápida que el viento y su capacidad para adornar la verdad era legendaria. Mi corazón se encogió. Sabía que su visita no era casual. «Renata, vecinita», dijo con una voz que era una mezcla de lástima y curiosidad morbosa.
Llevaba un pequeño plato cubierto con una servilleta. Te traje un poco de arroz con leche. Tu mamá y tu hermana vinieron a verme ayer. Ay, mijita, estaban tan preocupadas por ti. Me quedé quieta, con las tijeras de podar en la mano. ¿Preocupadas? ¿Por qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Doña Elvira bajó la voz, como si compartiera un secreto de estado. Pues, decían que desde lo del dinero no andas muy bien, que te notan, distraída, que a veces hablas sola en el jardín. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Hablar sola. Claro que hablaba sola. Hablaba con mis plantas, con el recuerdo de mi padre, con el fantasma de la mujer que pude haber sido. Era mi forma de combatir el silencio. Y ahora lo estaban usando como prueba de mi locura. Tu mamá lloraba, pobrecita, continuó Elvira, saboreando cada palabra. Decía que le da miedo que alguien te haga daño, que firmes un papel sin saber. Y tu hermana, ay, qué buena es esa muchacha. Decía que solo quieren protegerte, que eres muy inocente para este mundo. Inocente, distraída, no muy bien. Las palabras daban vueltas en mi cabeza. Estaban construyendo una narrativa, ladrillo por ladrillo, para encerrarme en una prisión de duda. Si todo el pueblo pensaba que estaba perdiendo la cabeza, ¿quién me creería cuando dijera que mi familia intentaba robarme? Acepté el arroz con leche con una sonrisa forzada y le di las gracias. En cuanto cerré la puerta, lo tiré por el fregadero. El dulce olor me revolvió el estómago. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Cuando iba al mercado, notaba las miradas. La gente dejaba de hablar cuando yo me acercaba. Don Pancho, el de la tienda, que me conocía desde niña, me preguntó 3 veces si estaba segura de que le había dado el billete correcto. Sentí como si las paredes se estuvieran encogiendo a mi alrededor. La soledad, que antes era mi compañera, ahora se sentía como una celda. La gota que derramó el vaso ocurrió el domingo. Fui a misa como siempre. Al salir me encontré con el padre Miguel. En lugar de su habitual saludo cordial, me miró con una expresión de profunda pena. Renata, hija, me dijo, tomándome del brazo y apartándome a un lado. Tu madre vino a hablar conmigo. Está muy angustiada. Me imagino, respondí con sequedad. Ella cree que quizás necesitas un poco de ayuda. Descanso. Dice que la fortuna te ha caído como un peso muy grande. A veces, estas bendiciones pueden ser abrumadoras para un alma sensible como la tuya. Un alma sensible. Así me llamaban ahora. Ya no era fuerte, ni resiliente, ni la mujer que había cuidado de sus padres hasta el final. Era un alma sensible que necesitaba ser tutelada. Padre, le dije, mirándolo directamente a los ojos, lo único que me abruma es la codicia de mi familia. Él parpadeó, sorprendido por mi franqueza, pero vi la duda en su mirada. La semilla que mi madre y mi hermana habían plantado ya estaba germinando. Esa tarde, sentada en la soledad de mi sala, me sentí completamente derrotada. Habían envenenado el pozo, me habían quitado mi comunidad, mi reputación. Lloré por la traición, por la impotencia, por la crueldad de que las 2 personas que deberían protegerme fueran mis verdugos. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío helado en mi pecho. Y fue en ese vacío donde algo cambió. La tristeza se agotó y en su lugar empezó a crecer una rabia dura y afilada. Me di cuenta de que no estaban atacando mi mente, estaban atacando mi voluntad. Creían que si me aislaban lo suficiente, si me hacían dudar de mí misma, me rompería, se rendiría,
Les entregaría todo con tal de que el tormento se detuviera. Me levanté del sofá y me miré en el espejo del recibidor. Vi a una mujer de 58 años, con arrugas alrededor de los ojos y mechones grises en el cabello. Pero también vi una chispa en mi mirada que no había visto en mucho tiempo. Era la chispa de la rebeldía. Habían ganado una batalla, sí, habían convertido mi pueblo en un territorio hostil, pero la guerra no había terminado, y se habían olvidado de una cosa fundamental. Yo conocía este terreno mejor que nadie, y había alguien más en mi esquina, alguien a quien ellas, en su arrogancia, habían olvidado por completo. Tomé el teléfono, marqué el número de mi tío Roberto. Ya no iba a luchar sola. La voz de mi tío Roberto al otro lado de la línea fue como un ancla en medio de la tormenta. Era una voz grave, sin adornos. La voz de un hombre que había pasado su vida trabajando con la verdad escrita en papel y no tenía paciencia para las mentiras habladas. «Renata, qué milagro, sobrina. ¿Pasó algo?», preguntó. Y supe que su pasó algo no era una formalidad. Él siempre podía sentir cuando las cosas no estaban bien. Me derrumbé. Las palabras salieron de mi boca en un torrente desordenado, tropezando unas con otras. Le conté de la llamada, de la visita, del fideicomiso, de las miradas en el mercado, de las palabras del padre Miguel. Le conté cómo me sentía, como una paria en mi propio hogar, como si me hubieran puesto un letrero en la frente que decía loca. Él escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Dejó que vaciara todo el veneno, toda la angustia. Cuando terminé, el único sonido era mi propia respiración agitada. Hubo una larga pausa. Luego lo escuché suspirar. Un suspiro profundo, cargado de una ira contenida. «Lo sabía», dijo finalmente, y su voz era como el acero. «Sabía que esas dos arpías harían algo así. Tu padre, que en paz descanse, también lo sabía. Por eso dejó todo a tu nombre, para protegerte de ellas». Sentí un nudo en la garganta. «Pero, tío, están convenciendo a todo el mundo. Me miran como si estuviera enferma». «Que miren lo que quieran», rugió, y su fuerza me hizo enderezarme en la silla. «Escúchame bien, Renata. Esto ya no es un chisme de pueblo ni un drama familiar. Esto es un intento de fraude. Están cometiendo un delito al intentar declararte incompetente para robarte tu dinero. Y no lo vamos a permitir». Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en días, sentí que no estaba imaginando cosas, que mi dolor era real y mi indignación justificada. Él me creía. «¿Pero qué puedo hacer, tío? Son mi madre y mi hermana. ¿Quién va a creerme a mí?» «Yo te creo», dijo con una simplicidad que me hizo llorar de nuevo, pero esta vez de alivio. «Y eso es suficiente para empezar. Pero no podemos pelear esto con sentimentalismos. Necesitamos armas. Necesitamos la ley de nuestro lado». Se hizo otro silencio y pude oírlo revolviendo unos papeles en su escritorio. «Hay una abogada en Puebla», dijo de repente. «Joven, pero brillante, más lista que un coyote. Se llama Sofía Herrera. Se especializa en derecho familiar y sucesorio. Ha tratado con más víboras familiares de las que te puedes imaginar. Es dura, es inteligente y no se anda con rodeos». Abogada. La palabra sonaba tan seria, tan definitiva. «No sé, tío, un abogado parece demasiado». «¿Demasiado?». Su voz se elevó de nuevo. «¿Te parece demasiado defender lo que es tuyo? ¿Te parece demasiado proteger tu dignidad? Renata, por el amor de Dios, despierta». Ellas ya llevaron esto al siguiente nivel.
Están tratando de quitarte tu autonomía, tu capacidad de decidir sobre tu propia vida. Si no luchas ahora, te van a encerrar en una jaula de oro y tirarán la llave. Tenía razón. El miedo que sentía era exactamente lo que ellas querían. Querían que pensara que era demasiado, que me rindiera antes de empezar. Está bien, tío, dije, mi voz sonando más fuerte. Tienes razón. Claro que la tengo, gruñó, pero su tono se suavizó. Te voy a mandar su número. Llámala hoy mismo. Dile que vas de mi parte. Y escúchame, Renata, a partir de este momento, no hables más con ellas. Ni una palabra. No contestes sus llamadas. Si aparecen en tu casa, no les abras la puerta. Cualquier comunicación a través de tu abogada. ¿Entendido? Entendido, afirmé. Y una cosa más, añadió. No estás sola en esto. ¿Me oyes? No estás sola. Cuando colgué el teléfono, me sentí diferente. El peso en mi pecho no había desaparecido, pero ya no me aplastaba. La rabia seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una determinación férrea. Miré por la ventana hacia el jardín. Ellas habían iniciado un incendio para ahuyentarme, pero no se habían dado cuenta de que, con la ayuda de mi tío, yo estaba a punto de construir una fortaleza a prueba de fuego. La oficina de la licenciada Sofía Herrera no se parecía en nada a lo que había imaginado. Estaba en un edificio moderno en el centro de Puebla, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz. No había estantes polvorientos llenos de libros viejos, sino paredes blancas, muebles minimalistas y una computadora Mac sobre un escritorio de cristal. Sofía Herrera era igual de sorprendente. Era una mujer joven, quizás de unos 35 años, vestida con un traje sastre impecable. Su mirada era directa y su apretón de manos, firme. Me senté frente a ella, sintiéndome pequeña y anticuada con mi rebozo y mis zapatos gastados. Le conté mi historia, esta vez de forma más ordenada, como mi tío me había aconsejado. Le hablé del testamento de mi padre, de la llamada, de la visita con el fideicomiso, de los rumores en el pueblo. Ella escuchaba atentamente, tomando notas en una tableta digital, asintiendo de vez en cuando, sin mostrar sorpresa ni lástima, solo una concentración profesional que me dio una extraña sensación de calma. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró fijamente por un momento. Señora Cruz, dijo, y su voz era tan clara y precisa como su oficina. Lo que su familia está haciendo tiene un nombre. Se llama violencia patrimonial y psicológica, y es un delito. Están intentando manipularla y difamarla para obtener un beneficio económico. Nuestro objetivo no es solo detenerlos, es demostrar su mala fe de una manera tan contundente que no puedan volver a molestarla nunca más. La forma en que lo dijo, tan segura, tan directa, me dio un escalofrío de esperanza. «¿Pero cómo?», pregunté. «¿Cómo podemos demostrarlo si todo son palabras, rumores? Ahí es donde vamos a ser más inteligentes que ellas». Sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero afilada. «Vamos a tenderles una trampa y ellas mismas nos van a dar las pruebas que necesitamos». Vació su plan sobre el escritorio como un general desplegando un mapa de batalla. «Primero», dijo, «a partir de ahora, usted va a cambiar su actitud. Ya no será la hermana herida y desafiante. Será la hermana confundida, abrumada y a punto de ceder. Les va a hacer creer que su campaña de desprestigio está funcionando, que la están desgastando». La idea me revolvió el estómago.
¿Quiere que finja estar loca? No, corrigió ella. Quiero que finja estar vulnerable. Es diferente. Ellas, en su arrogancia, bajarán la guardia. Creerán que están a punto de ganar y se volverán descuidadas. Y ahí es cuando nosotros actuaremos. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja. La deslizó hacia mí. La abrí. Dentro había un objeto negro y cuadrado, no más grande que un terrón de azúcar. Parecía un cargador de celular. Esto, dijo, es una grabadora de audio y video de alta definición. La cámara está aquí, señaló un punto casi invisible. La activa con un simple toque en su teléfono. La vamos a colocar en su sala, en un lugar discreto, y usted va a provocar una última reunión. La miré, horrorizada. ¿Espiarlas? Licenciada, son mi madre y mi hermana. ¿No es ir demasiado lejos? Su mirada se endureció ligeramente. Señora Cruz, ellas ya fueron demasiado lejos el día que decidieron que su salud mental era un obstáculo para su codicia. Esto no es un ataque, es defensa propia. Es la única manera de obtener pruebas irrefutables de su verdadera intención, pruebas que un juez pueda ver y escuchar. Tragué saliva. Tenía razón. Mi renuencia a pelear sucio era precisamente la debilidad que ellas siempre habían explotado. Asentí lentamente. Bien, dijo Sofía, su tono volviéndose más práctico. Además de la cámara, le voy a instalar una aplicación en su celular para grabar todas las llamadas telefónicas. Es muy sencillo. Solo tiene que presionar un botón. Quiero que grabe absolutamente todo. Pasamos la siguiente hora repasando los detalles. Me enseñó a usar la cámara y la aplicación. Practicamos lo que diría cuando las llamara para rendirme. Me sentía como una actriz preparándose para el papel de su vida. Era aterrador y extrañamente vigorizante. Una última cosa, dijo Sofía mientras me acompañaba a la puerta. Mientras hacemos todo esto, quiero que empiece a pensar en el futuro, en el suyo. Si todo este dinero fuera realmente suyo, sin ataduras, sin miedos, ¿qué haría con él? No tiene que decírmelo ahora, solo piénselo. Tener un plan, un sueño propio, le dará la fuerza que necesita para esta batalla. Salí de su oficina sintiéndome como otra persona. La Renata que había entrado, asustada y confundida, se había quedado atrás. Ahora caminaba con un propósito. Tenía un plan, una aliada y armas secretas. Esa noche, en la soledad de mi casa, coloqué la pequeña cámara en la estantería de la sala, escondida entre dos viejas figuras de porcelana. La miré, un pequeño ojo negro que lo vería todo. Luego tomé mi celular y practiqué cómo activar la grabación de llamadas. Me sentía nerviosa como una niña haciendo una travesura, pero no era una travesura. Era una revolución silenciosa. Y entonces recordé la pregunta de Sofía. ¿Qué haría con el dinero? La respuesta llegó a mí de forma inesperada y clara. Fui al baúl al pie de mi cama y saqué mi viejo cuaderno de dibujo. Lo abrí y acaricié el papel amarillento. Pensé en todas las mujeres como yo, mujeres que habían puesto sus sueños en un baúl para cuidar de otros, mujeres cuyas pasiones se habían marchitado por falta de tiempo, de apoyo, de dinero. Y en ese momento supe exactamente lo que haría. No era un plan de venganza, era un plan de justicia, y era un sueño lo suficientemente grande como para luchar por él. Pasó una semana de silencio absoluto. Seguí el consejo de Sofía al pie de la letra. No contesté las 3 llamadas de Valeria ni el mensaje de texto de mi madre que decía:
Estamos muy preocupadas. Llámanos. Dejé que el silencio se cocinara, que su ansiedad creciera. Sabía que en su mente mi silencio no sería interpretado como fuerza, sino como la prueba final de mi colapso. Estarían imaginándome postrada en la cama, llorando, completamente rota. Perfecto. El lunes siguiente sentí que era el momento. Me senté en la cocina con el guión que había practicado mentalmente una y otra vez. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Respiré hondo, activé la aplicación de grabación en mi celular y marqué el número de mi madre. Contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. «Renata, hija, por Dios, ¿estás bien?». Su voz era un torbellino de falsa angustia. Puse en mi voz el temblor más convincente que pude. «Mamá», susurré, haciendo una pausa para que sonara como si me costara hablar. «¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué tienes? Suenas terrible». «No, no puedo más, mamá», dije, dejando que mi voz se quebrara. «Estoy tan cansada de todo esto, de las miradas, de los murmullos, de estar sola». Escuché un sonido ahogado al otro lado y supe que estaba poniendo el altavoz para que Valeria escuchara. «Lo sabemos, mi amor, lo sabemos», dijo mi madre, su tono ahora lleno de una compasión empalagosa. «Por eso queríamos ayudarte». Tenían razón, sollocé, odiándome un poco por lo buena actriz que estaba resultando ser. Ustedes tenían razón. Este dinero es una maldición. No sé qué hacer. Me está volviendo loca. El silencio al otro lado fue elocuente. Podía imaginarlas intercambiando una mirada de triunfo. La presa finalmente había caído en la trampa. «No, mi vida, no digas eso», dijo Valeria, su voz apareciendo de repente en la línea. «No estás loca, solo estás abrumada. Es normal, y para eso estamos nosotras». «Quiero que me ayuden», dije, mi voz sonando pequeña y derrotada. «Ya no quiero pelear, quiero que se encarguen de todo. El fideicomiso ese, lo que ustedes digan. Solo quiero paz». Escuché un suspiro de alivio tan claro que fue casi un grito de victoria. «Claro que sí, hermanita», dijo Valeria, su voz rebosante de una alegría apenas contenida. «Haces lo correcto. Verás que todo será más fácil ahora. ¿Qué te parece si vamos el sábado? Llevamos los papeles, los firmas tranquilamente y celebramos que volvemos a ser una familia unida». «Sí», susurré. «El sábado está bien. Vengan por la mañana». «Perfecto, Renata. Descansa. Ya no te preocupes por nada. Nosotras nos encargamos», dijo mi madre. Colgaron. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. Detuve la grabación y guardé el archivo. No me sentía triunfante. Me sentía sucia. Pero era una suciedad necesaria. Había usado su propia percepción de mí, la mujer débil, sola y emocional, como un arma. Había confirmado sus peores prejuicios para poder destruirlos. Miré hacia la sala, donde la pequeña cámara esperaba, oculta entre las figuras de porcelana. El escenario estaba listo. Los actores principales habían confirmado su asistencia. Y el sábado se levantaría el telón para el acto final. El sábado por la mañana, la casa olía a café y a expectación. Me había levantado temprano, no por nerviosismo, sino por una extraña sensación de calma. Era la calma que precede a la tormenta, la quietud del ojo del huracán. Preparé una jarra de café, puse galletas en un plato y me aseguré de que la pequeña cámara en la estantería estuviera encendida y grabando. Cada detalle estaba en su lugar. A las 10 en punto, el coche de Valeria se detuvo frente a la casa.
Las vi bajar. Valeria, con un traje sastre color crema que parecía fuera de lugar en nuestro polvoriento pueblo, llevaba la carpeta de cuero como si fuera un maletín lleno de lingotes de oro. Mi madre, a su lado, vestía su mejor vestido de domingo y una expresión de solemne victoria. Venían a reclamar su premio. Las recibí en la puerta con una sonrisa frágil, el rostro de la derrota que ellas esperaban ver. Pasen, le di Jean Vaubaya. Le preparé café. Entraron en la sala, sus ojos recorriendo el espacio con una mirada de dueñas. Valeria colocó la carpeta sobre la mesa de centro con un golpe seco y autoritario. «Qué bueno que entraste en razón, hermanita», dijo, palmeando mi hombro. «Verás que esto es lo mejor para todos. Siéntense, por favor», les indiqué, señalando el sofá. Y entonces lo vieron. O mejor dicho, los vieron. Sentado en mi viejo sillón de orejas, con una taza de café en la mano y una expresión impasible, estaba mi tío Roberto. A su lado, en una silla que había traído del comedor, estaba la licenciada Sofía Herrera, impecable en su traje azul marino, con una tableta digital sobre su regazo. La sonrisa de Valeria se congeló en su rostro. Se detuvo en seco, a medio camino del sofá. Mi madre soltó un pequeño jadeo y retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué? ¿Qué es esto?», tartamudeó Valeria, su mirada saltando de mi tío a la abogada y finalmente a mí. Su rostro era una mezcla de confusión y pánico incipiente. «¿Qué hacen ellos aquí?» «¿Y esta quién es?», preguntó, señalando a Sofía con un gesto grosero. Me senté en mi mecedora, el único asiento que quedaba libre, y los miré a todos. El poder en la habitación había cambiado de forma tan tangible que casi se podía oler. «Buenos días, Valeria, tía Carmen», dijo mi tío Roberto, su voz grave llenando el silencio. «Qué bueno que llegaron». Sofía se levantó. «Mi nombre es Sofía Herrera», dijo con una voz clara y profesional. «Soy la abogada de la señora Renata Cruz». Le tendió la mano a Valeria, quien la ignoró por completo. Toda su atención estaba fija en mí. Sus ojos, antes llenos de falsa compasión, ahora ardían con furia y traición. «¿Abogada?», repitió, la palabra saliendo de su boca como un insulto. «¿Para qué necesitas una abogada, Renata? ¿Qué estupidez es esta?», pensé. Respondí con la mayor calma que pude reunir, que para una transacción tan importante como la que vamos a realizar hoy, era prudente tener asesoría legal. ¿No creen? Mi madre finalmente encontró su voz. «Pero, hija, esto es un asunto de familia. No hay necesidad de involucrar a extraños». «Me temo que se equivoca, señora», intervino Sofía, su tono cortés pero inflexible. «En el momento en que se presentan documentos legales con la intención de transferir el control de un patrimonio de 25 millones de pesos, deja de ser un simple asunto de familia y se convierte en un acto jurídico de la mayor seriedad. Y mi clienta tiene todo el derecho de estar protegida». Valeria soltó una risa amarga. «¿Protegida? ¿Protegida de quién? De nosotras, de su propia familia que solo quiere cuidarla». «Precisamente», dijo Sofía, sin inmutarse. Se sentó de nuevo y cruzó las piernas. «Ahora, si no les importa, ya que estamos todos aquí, nos gustaría proceder. Pero no vamos a discutir el fideicomiso que ustedes traen». Hizo una pausa, mirando a Valeria directamente a los ojos. «Vamos a discutir las pruebas que mi clienta ha reunido en su contra». El color desapareció del rostro de Valeria. Mi madre se tambaleó y tuvo que agarrarse del brazo del sofá para no caer. La trampa se había cerrado, y ellas estaban justo en el centro.
El silencio que cayó sobre la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Valeria y mi madre se quedaron paralizadas, intercambiando una mirada de pánico. La palabra pruebas flotaba en el aire como humo venenoso. No sé de qué está hablando, dijo Valeria finalmente, tratando de recuperar la compostura, aunque su voz temblaba. No hemos hecho nada malo. Sofía no respondió. En su lugar, tomó su tableta y la tocó suavemente. Como dije, continuó, su voz llenando la habitación. Antes de discutir cualquier documento, nos gustaría aclarar algunas cosas. Por ejemplo, la genuina preocupación que ustedes sienten por el bienestar de la señora Cruz. Tocó la pantalla de nuevo. Y entonces, la voz de mi madre llenó la sala, saliendo de un pequeño altavoz que Sofía había colocado sobre la mesa. Era la grabación de nuestra última llamada. Hija, me preocupas. ¿Estás muy sola para tanto dinero? La voz grabada de mi madre sonaba lastimera, llena de una falsa angustia. Mi propia voz grabada respondía, temblorosa y rota. No puedo más, mamá, me está volviendo loca. Y luego, el sonido inconfundible del suspiro de alivio de Valeria, seguido de su voz triunfante. Claro que sí, hermanita. Haces lo correcto. ¿Qué te parece si vamos el sábado? Llevamos los papeles y celebramos. Sofía detuvo la grabación. Mi madre tenía la cara pálida como el papel. Valeria la miraba con la boca abierta, como si acabara de ser abofeteada. Una conversación conmovedora, comentó Sofía con una pizca de ironía, pero quizás esto aclare aún más la naturaleza de su preocupación. Tocó la tableta de nuevo. Esta vez, la voz que se escuchó fue la de Valeria, pero el tono era diferente. Era áspero, conspirador. Era la grabación de una llamada que le había hecho a una de sus amigas en la ciudad, una llamada que mi sistema había interceptado y grabado automáticamente. No, mujer, no está loca. Todavía, decía la voz de Valeria, seguida de una risa cruel, pero está sola y asustada. Es el momento perfecto. Mi mamá le está haciendo un teatro de primera, que la pobre está abrumada. Un par de empujoncitos más y firma lo que sea. 25 millones, amiga. ¿Te imaginas? Adiós deudas. Adiós aguantar a mi marido. La vida resuelta. El sonido se cortó. El silencio que siguió fue aún más profundo. Mi madre miró a Valeria, sus ojos llenos de una mezcla de horror y complicidad. Valeria estaba lívida, su rostro era una máscara de furia. «Eso es ilegal», gritó poniéndose de pie. «Grabar mis conversaciones, te voy a demandar». «Adelante», dijo Sofía con calma. «Será un placer presentar en la corte la grabación completa, junto con el testimonio de cómo usted y su madre conspiraron para difamar a la señora Cruz en su comunidad». Y como si fuera una señal, Sofía reprodujo un último audio. Era la voz de mi madre, hablando con doña Elvira, la vecina. «Ay, Elvira, es que no sabemos qué hacer. Renata ya no es la misma. Habla sola, se le olvidan las cosas. Nos da miedo que termine en la calle por culpa de algún vividor. Por eso su hermana y yo queremos cuidarla, administrarle su dinerito para que no le falte nada». Mi tío Roberto, que había permanecido en silencio hasta entonces, negó con la cabeza lentamente, una expresión de profundo asco en su rostro. «Carmen, Valeria», dijo, y su voz retumbó en la sala. «Siempre supe que la ambición la cegaba, pero nunca pensé que serían capaces de caer tan bajo. Intentar declarar loca a tu propia hermana, a tu propia hija, por dinero, es despreciable». Valeria se giró hacia mí. Su rostro estaba descompuesto por el odio. «Tú, Ciseo,
Tú planeaste todo esto, pequeña víbora. No, respondí, mi voz sonando extrañamente tranquila. Yo no planeé nada, yo solo me defendí. Ustedes fueron las que trajeron la guerra a mi casa. Yo solo decidí no ser la única víctima. Mi madre empezó a llorar, sollozos secos y teatrales que ya no engañaban a nadie. Solo queríamos lo mejor para ti, Renata. Eres nuestra sangre. La sangre a veces envenena, mamá, dije suavemente. Sofía se levantó. Creo que la reunión ha terminado, anunció. La propuesta del fideicomiso, por supuesto, queda rechazada. Y en cuanto a ustedes dos, miró a Valeria y a mi madre, les sugiero que no vuelvan a acercarse a la señora Cruz ni a su propiedad. Cualquier intento de contacto o difamación será respondido con acciones legales inmediatas. Tenemos pruebas más que suficientes para iniciar un proceso penal por intento de fraude y violencia psicológica. La amenaza quedó suspendida en el aire, clara y letal. La partida de ajedrez había terminado. Era jaque mate. Valeria y mi madre se quedaron inmóviles, atrapadas entre la humillación y la incredulidad. Habían venido a una coronación y se habían encontrado en su propia ejecución. Después de la amenaza de Sofía, recogieron sus cosas en un silencio sepulcral. La carpeta de cuero, que antes parecía un símbolo de poder, ahora se veía como un trofeo patético de su derrota. Pero antes de que se fueran, yo tenía una última cosa que decir. No era suficiente con haberlas detenido. Necesitaba que entendieran la magnitud de lo que habían perdido, no solo el dinero, sino el verdadero legado de nuestra familia. Me levanté de mi mecedora. Por primera vez en mi vida me sentí más alta que ellas. Esperen un momento, dije, y mi voz, aunque suave, tenía un peso que las obligó a detenerse en el umbral de la puerta. Se giraron, sus rostros una mezcla de resentimiento y cansancio. Tenían razón en una cosa, comencé, mirándolas directamente a los ojos, primero a mi madre, luego a mi hermana. Cuando dijeron que estaba muy sola para tanto dinero, vi un destello de confusión en sus miradas. Una fortuna así no es para guardarla debajo del colchón de una mujer solitaria. Es para hacer algo grande, algo que perdure. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Caminé hacia la mesita donde guardaba los papeles importantes y recogí una carpeta. No era de cuero como la de Valeria. Era una simple carpeta de cartón, pero lo que contenía era infinitamente más valioso. He pasado las últimas semanas hablando con abogados, con contadores, con organizaciones benéficas, expliqué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, y he tomado una decisión. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. He decidido usar la totalidad de los 25 millones de pesos para crear una fundación. El jadeo de Valeria fue audible. Mi madre se llevó una mano a la boca. No será una fundación con mi nombre, continué. Llevará el nombre del hombre que nos enseñó el valor del trabajo y la honestidad, aunque parece que una de nosotras no aprendió la lección. Se llamará la Fundación Ricardo Cruz. El uso del nombre de mi padre fue como una bofetada para ellas. ¿Y saben a quién ayudará esta fundación?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta. Ayudará a mujeres como yo, mujeres que tuvieron que poner sus sueños en pausa, que sacrificaron su educación, su carrera, su vida personal para cuidar de sus padres, de sus hermanos, de su familia. La fundación les dará becas para que puedan volver a estudiar, para que puedan empezar un pequeño negocio, para que puedan tener una segunda oportunidad, la oportunidad que yo nunca tuve. Sus rostros estaban pálidos,
sin expresión. Y la sede de la fundación, añadí, asestando el golpe final, el corazón de todo este proyecto, será este lugar. Abrí los brazos, abarcando la sala, la casa, la tierra que me rodeaba. Voy a donar esta casa y este terreno a la fundación, el patrimonio que tanto ansiaban, el lugar del que querían echarme, se convertirá en un refugio y un trampolín para cientos de mujeres que sí sabrán valorar lo que significa un hogar. Ahora sí, el silencio fue absoluto. Les había quitado el dinero, les había quitado el poder y finalmente les había quitado el legado. El apellido Cruz ya no estaría asociado a su codicia, sino a mi generosidad. Esa era mi jugada maestra. Esa era mi verdadera venganza. El impacto de mis palabras fue como una onda expansiva que destrozó las últimas defensas de su compostura. Mi madre, doña Carmen, fue la primera en quebrarse. Se quedó sin aire, su rostro se arrugó como una pasa y se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Sus sollozos eran secos, ahogados. El sonido de una derrota total. Valeria, en cambio, implosionó. La máscara de hija preocupada y mujer de mundo se hizo añicos, revelando el rostro feo y retorcido de la envidia y la rabia pura que siempre había escondido debajo. «¡No puedes!», gritó, su voz rasgándose en un chillido agudo. Avanzó hacia mí, con el dedo índice apuntándome como una daga. «No tienes derecho. Ese dinero también es nuestro. Esa casa también es mía». «Ya no», intervino tío Roberto, poniéndose de pie y colocándose entre nosotras. «Legalmente nunca lo fue. Y ahora, moralmente, has perdido cualquier reclamo que pudieras haber imaginado tener». «Tú cállate, viejo metiche», le espetó Valeria, fuera de sí. Luego se volvió hacia mí de nuevo, sus ojos inyectados en sangre. «Eres una egoísta, una maldita egoísta, siempre lo has sido. Prefieres regalarle nuestro dinero a unas desconocidas antes que ayudar a tu propia familia». «¿Ayudarme?», le pregunté, mi calma contrastando violentamente con su histeria. «¿Ayudarme a pagar tus deudas? ¿A financiar la vida de lujos que no puedes permitirte? ¿A eso le llamas ayuda, Valeria? Yo le llamo parasitismo». La palabra la golpeó como si fuera física. Retrocedió un paso, boqueando. «Eres una víbora», siseó, «una amargada. Te vas a quedar sola, ¿me oyes? Sola con tus viejas y tus plantas, y te vas a arrepentir de esto cada día de tu vida». Fue entonces cuando mi madre levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero ya no había lágrimas. Solo había un resentimiento profundo, una amargura que parecía venir del fondo de su alma. Me miró no como una madre a una hija, sino como una enemiga. «Hago esto por ella», gritó, señalando a Valeria con una mano temblorosa. Su voz era un lamento terrible. «No quiero que termines sola y amargada en este pueblo como yo, como tú». Esa fue la confesión final, la verdad desnuda y cruel. Nunca se había tratado de mí ni de mi bienestar. Siempre se había tratado de Valeria. Siempre se había tratado de proyectar en mí sus propios miedos, sus propias frustraciones, su propia vida insatisfecha. Yo era el espejo en el que no quería mirarse. No respondí. No había nada que decir. La tragedia de su vida, la elección que había hecho de favorecer a una hija a costa de destruir a la otra, quedó expuesta bajo la cruda luz de la mañana. «Vámonos de aquí», dijo Valeria, tirando del brazo de mi madre con brusquedad. «No hay nada más que hacer en este basurero».
Arrastró a mi madre hacia la puerta. Antes de salir, se giró y me lanzó una última mirada llena de veneno. Disfruta tu caridad, Renata. Espero que te sirva de consuelo cuando mueras sola. La puerta se cerró de un portazo. El silencio que dejaron atrás no era pacífico. Estaba lleno de los ecos de sus gritos, de la fealdad de sus palabras. Me quedé de pie en medio de la sala temblando. Sofía se acercó y puso una mano en mi hombro. «Lo hiciste», me dijo suavemente. Se acabó. Había ganado. Pero mientras miraba la puerta cerrada, no sentía la euforia de la victoria. Solo sentía un profundo y abrumador vacío donde, hasta hace unas horas, todavía quedaban los restos de una familia. Los meses que siguieron fueron una extraña mezcla de actividad frenética y una paz interior que nunca antes había conocido. La casa, que durante tantos años había sido un santuario de silencio y soledad, se llenó de vida. Con la ayuda de Sofía y tío Roberto, los trámites para establecer la Fundación Ricardo Cruz avanzaron a una velocidad asombrosa. Llegaron pintores que le dieron a la fachada un nuevo color, un amarillo alegre que parecía absorber la luz del sol. Un carpintero reparó el porche y construyó una rampa para sillas de ruedas. La sala se transformó en una pequeña oficina y sala de reuniones, con una gran mesa de madera donde antes solo había habido muebles viejos y recuerdos. La noticia corrió por el pueblo como la pólvora. Al principio hubo escepticismo, murmullos. Doña Elvira y otros intentaron mantener viva la narrativa de la pobre Renata que perdió la cabeza, pero la evidencia de mis acciones era demasiado sólida, demasiado positiva para ser ignorada. El padre Miguel vino a visitarme, esta vez con una expresión de genuina admiración, y ofreció la ayuda de la parroquia para difundir la convocatoria de las becas. La primera vez que entrevisté a las candidatas fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Escuché historias de mujeres que habían dejado la carrera de enfermería para cuidar a un padre enfermo, de otras que soñaban con abrir una pequeña panadería pero habían gastado sus ahorros en la educación de sus hermanos, de madres jóvenes que querían aprender contabilidad para mejorar el negocio familiar. En cada una de ellas veía un reflejo de mí misma, un eco de mis propios sueños aplazados. Las dos primeras becarias, Ana y Carmen, empezaron a venir a la casa 2 veces por semana. Ana, una joven de 25 años, quería terminar sus estudios de veterinaria. Carmen, una mujer de mi edad, estaba aprendiendo a usar programas de diseño para vender sus artesanías por internet. Nos sentábamos en el porche, rodeadas del aroma de mis jazmines, y hablábamos. Me contaban de sus clases, de sus miedos, de sus esperanzas. Yo las escuchaba, les ofrecía café y consejos que nunca supe que tenía. Ya no era la solterona, la rara, era doña Renata, la fundadora, la mentora. Una tarde, mientras Ana me ayudaba a trasplantar unas dalias, encontré una caja de cartón en el fondo del cobertizo. Dentro, polvoriento y olvidado, estaba mi viejo cuaderno de dibujo. Lo saqué y me senté en un banco del jardín. Ana se acercó, curiosa. «¿Qué es eso, doña Renata?», preguntó. «Un viejo sueño», respondí, abriéndolo. Mis dedos, ahora manchados de tierra, acariciaron los dibujos a lápiz que había hecho 40 años atrás. La bugambilla, el maguey, las delicadas flores silvestres. Ana miró las páginas con asombro. «¿Usted dibujó esto? Son preciosos. ¿Por qué dejó de hacerlo?». La miré y le sonreí. Una sonrisa sin tristeza,
porque la vida se interpuso en el camino. Ese fin de semana fui a la papelería de Puebla y compré un cuaderno nuevo, de hojas gruesas y blancas, y un juego de lápices de grafito de diferentes durezas. Esa tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos naranjas y morados, me senté en el porche. Abrí el cuaderno nuevo. Observé una dalia roja, perfecta en su complejidad, que había florecido esa misma mañana. Y, por primera vez en 40 años, empecé a dibujar. El trazo era torpe al principio, mi mano insegura, pero poco a poco la memoria de los músculos regresó, la forma de los pétalos, el juego de luces y sombras, la delicadeza de las venas en una hoja. Me sumergí en el proceso, perdiendo la noción del tiempo. No estaba dibujando para impresionar a nadie, ni para demostrar nada. Estaba dibujando para mí, para esa niña de 14 años a la que le habían dicho que su pasión era una pérdida de tiempo. Estaba recuperando una pieza de mi alma que había permanecido enterrada durante demasiado tiempo. Y mientras el lápiz se deslizaba sobre el papel, me di cuenta de que mi fundación no solo daría segundas oportunidades a otras mujeres, también me la había dado a mí misma. El tiempo tiene una manera curiosa de suavizar los bordes afilados del dolor. La rabia que sentí, la humillación, la profunda herida de la traición, se fueron desvaneciendo poco a poco, reemplazadas por la rutina gratificante de mi nueva vida. La fundación creció. El nombre de mi padre, Ricardo Cruz, se convirtió en sinónimo de esperanza para muchas mujeres en la región. La casa ya no era un caparazón para mi soledad, sino un faro de actividad y propósito. Nunca volví a hablar con Valeria. Supe, a través de mi tío Roberto, que ella y su esposo se habían mudado a otra ciudad, dejando tras de sí una estela de deudas y promesas rotas. A veces, en la quietud de la noche, me preguntaba si alguna vez sentiría remordimiento. Llegué a la conclusión de que probablemente no. Hay personas que viven en una realidad que ellos mismos construyen, una donde siempre son las víctimas y sus acciones, por egoístas que sean, siempre están justificadas. Con mi madre fue diferente. Un par de veces me llegó un recado de alguna vecina de que había preguntado por mí, pero nunca me llamó, nunca vino a verme. No hubo una disculpa ni un intento de reconciliación. Supongo que para ella, mi independencia, mi felicidad encontrada lejos de su control, era una ofensa mayor que cualquier traición que yo hubiera podido sufrir. Su silencio fue su respuesta final. Y con el tiempo aprendí a aceptarlo como el final de nuestra historia. Perdí una madre, sí, pero me liberé de un juez. Ahora, cuando me siento en el porche al atardecer, la soledad que me visita es de un tipo diferente. Ya no es la soledad pesada y asfixiante del abandono. Es una soledad serena, elegida. Es el espacio que necesito para escuchar mis propios pensamientos, para disfrutar del silencio después de un día lleno de voces y risas. Es la soledad del capitán de un barco, que después de una larga jornada contempla el mar en calma desde su puente de mando. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces la familia es la que construyes. Mi familia ahora son Ana y Carmen, y las becarias que vinieron después de ellas. Son sus historias de éxito, sus mensajes de gratitud, las fotos que me mandan de sus graduaciones y de los pequeños negocios que han abierto. Mi familia es el respeto en los ojos de la gente del pueblo, que ahora me saluda con un cariño que se siente genuino. Miro mi jardín, que nunca ha estado más floreciente. Miro mi cuaderno de dibujo, lleno de nuevas creaciones.
Miro la placa de bronce en la entrada de la casa que dice Fundación Ricardo Cruz y pienso en todo lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, una frase que se usa para recordarnos la lealtad que le debemos a nuestro clan. Pero a mí la vida me ha enseñado otra cosa. Me ha enseñado que a veces tu propia sangre es la que intenta ahogarte, la que te arrastra a las profundidades con el peso de sus expectativas y su egoísmo. Para poder respirar, para poder salir a la superficie y ver la luz del sol, a veces tienes que soltar esas manos que te sujetan. Yo tuve que cortar esos lazos para salvarme. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia con el corazón abierto, ¿ustedes creen que hice lo correcto?